salvación, ¿sí? Y hoy nos toca un tema que lo habrán visto en la placa que tiene que ver con la seguridad de la salvación, ¿no? Y hay varios temas y varios aspectos sobre esto que me gustaría que pudiéramos ver. Pero ¿qué preguntábamos ahí cuando en la placa que se veía? ¿Siempre salvo? Una vez salvo. ¿Siempre somos salvos? ¿Hay alguna posibilidad de que la salvación que está disponible para los creyentes en algún momento se pierda? ¿Tenemos alguna seguridad de esto? ¿Qué aspectos reviste esto, no? ¿Hay algún pecado, hay alguna situación que la pueda detener a la salvación de Dios? ¿Sí? Bien, vamos a ver varios aspectos. Vamos a ver 4 aspectos relacionados a lo que normalmente se llama como la seguridad de la salvación, la certidumbre y demás. Así que vamos, primera instancia. Seguridad. Ese es nuestro primer punto. Cuando nosotros hablamos de la seguridad de salvación, estamos hablando de, claro, algunos pueden imaginar o podemos pensar rápidamente, bueno, ¿estoy seguro yo de estar salvo? No, nos vamos a referir, eso lo vamos a ver en otro momento. La seguridad de la salvación nos habla del tema de que si es segura nuestra salvación, ¿sí? ¿Quién la asegura la salvación? ¿Es permanente la salvación? Esto que nos preguntábamos al principio, ¿sí? Si una persona es verdaderamente salva, su salvación está asegurada ¿por quién? Por Dios, directamente, ¿sí? Vamos a ver algunos pasajes. Juan 10, miren, vamos a ver varios pasajes para justificar varios aspectos de este tema y nos vamos a centrar en 2 principalmente para ver 2 puntos, pero voy a citar varios, así que cuando los cite, si tal vez quieren buscarlos, no tan capaz van a estar ahí disponibles. Pero en Juan 10, hablando del buen pastor de Cristo, como ese pastor espléndido, distinguido, dice el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esto es Cristo hablando de los hijos de Dios, de aquellos que han tomado a Cristo como su Salvador, pasan a ser sus ovejas. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Estamos hablando en el contexto entonces de las ovejas de Dios, las ovejas de Cristo, que tienen vida eterna, por lo cual ¿qué son? Son personas salvas. ¿Y qué dice? Y dice, y no perecerán jamás. Volvemos a leer, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Volvemos a leer, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esto es lapidario. Sí, acá no hay vuelta. Lo que nos está diciendo Dios es que a sus ovejas, Cristo nos está diciendo, que sus ovejas que han recibido la salvación, que tienen la vida eterna, que han tomado a Cristo como su Salvador, no pueden ser quitados del poder de Dios, no pueden ser arrebatados de esa mano que nos tiene, que nos protege. Así que esto ya nos muestra muy claramente que la salvación no se pierde. Hay algunas denominaciones que creen esto, ¿no? Que uno puede perder la salvación. Entonces, claro, tiene que estar permanentemente trabajando, ¿sí? Cometí algún pecado, perdí la salvación. Tengo que volver a restablecer esa salvación, se perdió. Bueno, nosotros no creemos eso así. Por lo que vemos nosotros acá en el pasaje, la salvación no se pierde. Una vez que fuimos salvos, siempre somos salvos, ¿sí? La salvación no es algo que se extingue, no es algo que hay que mantenerlo, ¿sí? En el contexto este de perderla y recuperarla, ¿sí? Y esto es muy interesante porque esto nos da seguridad. Estamos en las manos de Dios. Nada nos puede alejar de Él. Nada nos puede quitar esa salvación, esa relación con Dios. Leemos en Romanos 8:38, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, o sea, nada, nada que se nos pueda ocurrir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida que nos da Dios, el quitarnos de la condenación del pecado es algo totalmente seguro, indeleble, inamovible
imposible de detener, de romper, de parar. La salvación no la perdemos. La salvación siempre está con nosotros. Así que esto tiene que hacernos recapacitar, reconsiderar y, como vamos a ver, trabajar en esto. Ahora lo vamos a ver más adelante. Un versículo más, Juan 5:24 nos dice lo siguiente: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna. Una vez que tenemos vida eterna, dice, y no vendrá condenación, mas ha pasado de vida a muerte, ¿sí? De muerte a vida. No vendrá condenación. Una vez que tenemos la vida eterna, ya no hay más paga por el pecado. El Señor nos rescató del tener que recibir la condenación y eso, otra vez, como la salvación, ya nunca más va a tener lugar. Entonces, bueno, vimos esto. Vimos la seguridad. Nuestra salvación es segura porque depende de Dios, no depende de nosotros. No depende de si hoy estamos de buen humor o de mal humor, si hoy pecamos o no pecamos. La salvación permanente, es completa, continua. Y ahora vamos a ver el tema de la certidumbre. Claro, esto ya nos habla de si yo me siento salvo, ¿sí? Yo recibí la salvación, claro, porque yo era muy chico, era muy joven en ese momento, cuando le oré a Dios y le entregué ahí mi corazón y le pedí perdón. ¿Habrá sido real eso? ¿Sí? Y claro, a veces podemos entrar en esta conducta. Y bueno, voy a pedir perdón de vuelta a Dios, ¿no? Y claro, hoy estoy preocupado, pasan cosas, siento que tal vez esto no es una realidad en mí. Entonces ahora vamos a trabajar esto y vamos a ver que esto es un aspecto muy importante. Realmente sentir y conocer que somos salvos, ¿sí? Esto es distinto a lo anterior. Nosotros vimos que Dios asegura que exista la salvación y una vez que la tomamos es permanente en nosotros. Pero ahora, ¿tiene sentido que nosotros nos sintamos salvos? ¿Sí? ¿Hay alguna manera de detectarlo, de decir, a ver, sí, hice alguna vez hace tiempo, pedí perdón a Dios, lo tomé a Cristo como mi Salvador? ¿Lo puedo ver materialmente, de alguna manera tangiblemente, esto en mi vida? Vamos a eso. Ahora sí, buscamos un pasaje. 1 Juan 5. No, 1 Juan. Vamos a repasar algunos versículos salpicados en 1 Juan. Pero ya algo les voy a ir mencionando y adelantando en un pasaje de Romanos 8:16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Quién? El Espíritu Santo. Dios mismo da testimonio a nuestro espíritu, a nuestra conciencia, a nuestro entendimiento de que somos hijos de Dios. Así que acá ya tenemos una punta. La vamos a analizar acá en 1 Juan a lo largo de una serie de evidencias que podemos ver a lo largo de nuestra vida. Pero ya nos dice que el Espíritu de Dios, dice, da testimonio a nuestro espíritu, le muestra a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, que tenemos la salvación. Y esto está muy bueno. En 1 Juan podemos ver una serie de, como les decía, evidencias internas, le llamo yo, de la salvación. De alguna manera yo puedo autoexaminarme, puedo mirar hacia mí, puedo ver lo que sucede conmigo, las cosas que me pasan, lo que yo hago, lo que a veces tengo intenciones de hacer, para ver si hay un efecto de Dios en mí, si hay algún efecto de esa salvación en mi vida. Esto es muy interesante. Yo puedo, y nos spoileamos esta idea, yo puedo sentir que soy salvo. Puedo detectar que lo soy. Vamos a eso. A lo largo de 1 Juan, yo encontré en el orden de las 10, 11 evidencias internas de la salvación. Miren, leemos. Síganme, vamos a leer salpicado ahí en 1 Juan, capítulo 1, versículo 6. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, comunión con Dios. Y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz, vamos a empezar a ver esta idea de ser hijos de Dios, pero andar en una espiritualidad, ser hijos de Dios espirituales. Van a empezar a manifestarse cosas en nosotros, vamos a estar buscándolo a Dios. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Este pasaje es muy interesante, a veces mal interpretado porque está en contexto de personas salvas.
si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que si andamos en luz, que si lo buscamos a Dios, tenemos comunión los unos con los otros. Lo que vemos ahora es que la primera evidencia de ser hijos de Dios, de tener la salvación, es que tenemos comunión, ¿sí? El ser hijos de Dios nos va a empezar a impulsar a tener comunión con los hermanos, a tener comunión con los otros creyentes. Así que si esto se empieza a desarrollar en nuestra vida, tenemos necesidad, buscamos a los hermanos. Hoy estábamos orando ahí con los jóvenes y claro, alguno decía, qué bien que me siento, tengo ganas de venir a este momento por cómo comparto, por cómo oramos los unos por los otros. Disfrutar la comunión de Dios, buscarla, encontrar en los hermanos asistencia, ¿sí? Muchas veces hemos analizado los pasajes donde hablamos de los unos a los otros, ¿sí? Amaos los unos a los otros, lavaos los pies unos a los otros. Son las relaciones que tenemos que tener entre los creyentes, ¿sí? Que a veces incluso, o porque no tenemos una familia, o porque nuestra familia es del mundo, o porque no encontramos eso en el mundo, no encontramos eso en nuestra familia, pero lo encontramos en la iglesia de Dios. Esto es excelente, esta comunidad, esta relación que Dios permite entre todos los hijos de Dios. Así que primera evidencia, la comunión que se empieza a manifestar. Evidencia número 2, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos a Dios si guardamos sus mandamientos. Así que la segunda evidencia que encontramos de que tenemos la salvación es que vamos a tener una tendencia, vamos a buscar seguir los mandamientos de Dios. Vamos a empezar a guardar lo que dice la palabra de Dios, lo que nos dice la Biblia. Así que empezamos a ver que vamos a venir a la iglesia, compartimos con los hermanos, escuchamos de la palabra y decimos, hey, quiero cambiar esto que está pasando en mi vida porque no es lo que dice la palabra. Así que quiero dejar lo que estaba haciendo y quiero empezar a conducirme correctamente. Eso nos habla de que hay una salvación presente en nosotros y que se manifiesta buscando la voluntad de Dios, queriendo ejecutarla. Evidencia número 3. Seguimos leyendo, leímos el versículo 3, versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, nos confirma lo que veníamos leyendo, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. A ver, entonces se empieza a manifestar en nosotros la búsqueda de la palabra, encuentro que la relación con mis hermanos me satisface, me agrada y la busco, y empieza a perfeccionarse en mí, ¿qué? El amor. Otra evidencia interna de que tengo la salvación, ¿sí? Empiezo a considerar a mis hermanos, empiezo a preocuparme y digo, ¿no? Quiero asistir, quiero estar, quiero hablar, quiero preguntarle cómo está. Empieza a desarrollarse el amor entre unos y otros de los creyentes. Busco a mis hermanos, me preocupo por ellos. Empezamos a perfeccionar el amor. Empezamos a soportar capaz cosas que no están buenas de mis hermanos. Pero por el amor las sobrellevo, las soporto y avanzo en la comunión. Avancemos. Evidencia número 4, versículo 15 del mismo capítulo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Wow, esto está excelente también. Me quiero acercar a la iglesia, quiero estar con los hermanos, empiezo a desarrollar el amor por mis hermanos. Quiero seguir los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué empieza a pasar? El mundo me empieza a parecer algo malo, algo desagradable, algo de lo que me quiero despegar. Así que si empiezo a tener aversión por el mundo, me empieza a desagradar la conducta del mundo, ahí tenemos otra evidencia interna. La cuarta evidencia interna que encontramos acá en el pasaje, no lo aguanto al mundo, no lo soporto. Quiero estar en la iglesia, quiero estar con mis hermanos, quiero disfrutar con ellos. Amo a mis hermanos. Evidencia número 5, esta está muy interesante, versículo 20 del mismo capítulo. Pero vosotros tenéis la unción del santo, con mayúscula acá la Reina Valera 60, y conocéis todas las cosas. Por este pasaje y muchos otros vamos a ver que el creyente tiene el Espíritu Santo de Dios.
El creyente es guiado por el Espíritu Santo, lo vemos en varios pasajes más y acá también, más adelante. El creyente, la persona salva, aquel que ha tomado a Cristo como su Salvador, tiene su espíritu y empieza a generar efectos. Habla de conocer las cosas, cómo nos puede guiar, nos puede iluminar el espíritu, nos puede orientar en la vida cristiana. Evidencia 5, evidencia 6, versículo 29 del mismo capítulo. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Bien, empezamos a ejecutarlo a esto, ¿sí? Y lo empezamos a desarrollar a través de ser justos, de empezar a desarrollar en nosotros la justicia. Vimos los mandamientos de Dios, los queremos conocer, los empezamos a aplicar. Y empezamos a dejar la mentira, el engaño, cosas que justamente son injustas, para dar lugar a la justicia. Evidencia número 6. Vamos a la 7, a la número 7, a la séptima. Capítulo 3, ¿sí? Por cuestiones de acelerar, voy a leer solo el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza, hablando de la salvación, de estar con el Señor permanentemente, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que entramos en esta idea de purificación, ¿sí? Quiero estar con los hermanos, me interesa la palabra, quiero ser justo. Y empiezo a alejarme del mundo, mencionamos, y empiezo a alejarme del pecado. De eso nos habla la purificación, ser puros, ser santos. Dejamos el mal, dejamos el error y empezamos a acercarnos cada vez más al Señor. Así que otra evidencia de que la salvación está en mí es que empieza a cambiar mi conducta. Empiezo a cambiar la forma en que me manejo, en cómo trato a mis hermanos, en cómo trato a mi familia, en que empiezo a dejar el pecado, dejo las conductas erróneas, prospero en la purificación. Evidencia número 8, capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, ¿sí? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que esto nos empieza a hablar de victoria. Vencimos el error, hablando de los falsos maestros, ¿sí? Logrando dejar esto de lado, dejar la enseñanza incorrecta, dejar a personas capaz que pueden complicar de lado. Y empezamos a hablar de una vida de victoria. Empezamos a tener éxito en la vida. Sí, esto otra vez, yo siempre lo menciono, no quiere decir que vamos a empezar a ganar mucha plata, no quiere decir éxito económico, mejores autos, mayor esplendor en esto o en aquello o en lo otro, sino éxito espiritual. Vamos a empezar a ver que el creyente va a querer revertir cosas en su vida y lo va a lograr. Va a venir una prueba sobre él y la va a superar. Y va a empezar a prosperar espiritualmente. Y se va a volver victorioso en la medida que más nos acerquemos al Señor, en la medida que más sigamos sus estatutos, que nos unamos más en la comunión, etcétera, y todo lo que veníamos viendo, dándole lugar a su espíritu, empieza a haber victoria en el creyente. Así que empiecen a ver todas las cosas que pasan en el creyente, ¿sí? Que pasan en aquel que es salvo y en aquel que busca avanzar en la salvación, busca acercarse al Señor, es lo que normalmente decimos como el creyente espiritual. Y tenemos dos aspectos más que los mencionamos rápidamente. Capítulo 4, versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Empezamos a tener ahora una postura cristocéntrica. Empezamos a confesarlo a Cristo, porque Cristo es el origen de esta salvación. Es quien va a empezar, y vamos a verlo más adelante, es quien va a sustentar la salvación en nosotros. ¿Sí? No en el hecho de la seguridad que ya hablábamos. La seguridad está dada por Dios, sí, pero vamos a ver efectos diarios en nosotros de cómo mantenernos en esta espiritualidad. Y en el capítulo 5, versículo 11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Empezamos a ver ahí cómo se muestra esto. Estas cosas os he escrito a vosotros, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis
que tenéis vida. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que venimos leyendo, todas estas cosas que se pueden manifestar en el creyente, ¿para qué son? Para que sepamos que tenemos vida. Lo que nos está diciendo esta carta es que hay formas tangibles de detectar que somos salvos. Se van a dar situaciones en nuestra vida, se van a dar cambios, se van a dar necesidades de estar con los hermanos, consumir la palabra, absorberla, entenderla, que nos van a mostrar que somos salvos. Va a empezar a haber victoria en el creyente, lo cual nos va a mostrar que todo esto es una realidad en nuestra vida. Así que no solo que podemos tener la seguridad de la salvación, de que Dios nos va a mantener salvos permanentemente, nos va a mantener lejos del pecado, nos va a mantener cerca de Él, sino que podemos ver manifestaciones en nosotros mismos que nos den seguridad de que realmente somos hijos de Dios. Y si a veces vienen dudas, si a veces vienen situaciones que dicen, claro, nos ponen a titubear, busquemos su palabra. Miremos estas cosas. Toda la carta de 1 Juan nos está hablando de las cosas que se manifiestan en el creyente, ¿sí? De una salvación que se hace evidente en la vida de los hijos de Dios. Vimos la seguridad de salvación. No perdemos la salvación. Vimos la certidumbre, podemos estar seguros nosotros de que esa salvación que es segura, la sentimos así, la vemos tangiblemente y notablemente en nuestra vida como existente. Y ahora vamos a hablar de un aspecto que es la perseverancia. Y esto es un poco lo que vimos recién de la purificación. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer ahora es perseverar en la salvación. Vamos a ver tres aspectos de la salvación, tres aspectos temporales, ¿sí? En el pasado nosotros fuimos justificados. ¿Sí? Imagínense, nosotros somos creyentes hoy en día, ya hemos tomado a Cristo como nuestro Salvador, yo soy un hijo de Dios. En el pasado, ¿qué sucedió? Se dio la salvación. Fuimos justificados. El pecado que nos separaba de Dios, que nos hacía injustos, a través de la salvación de Cristo nos volvemos justos. Eso es la justificación, ¿sí? Ya no tenemos responsabilidad por el pecado. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora pues, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En el pasado, cuando nosotros tomamos la salvación, fuimos justificados y ya no hay más condenación por el pecado. Ahora en el presente se da la situación que nos interesa, ¿sí? Vamos a ver primero el futuro. En el futuro, ¿qué va a pasar con nuestra salvación? Leemos en 1 Pedro que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En el futuro, la salvación tiene una implicancia de glorificación. Vamos a ser totalmente separados del pecado. En el pasado fuimos justificados, ya el pecado no tiene efecto sobre nosotros. En el futuro somos glorificados, somos totalmente separados del pecado y ya no va a tener más influencia sobre nosotros. Esto es cuando estemos con el Señor. Pero ahora nos interesa el presente. ¿Cómo tenemos que nosotros manejarnos en el presente con el pecado? Tenemos que buscar la separación. Lo vimos en las evidencias, en el creyente. ¿Qué buscamos con el mundo? Separarnos. ¿Qué sucede con la salvación en nosotros? Produce la purificación, lo que también llamamos como la santificación. ¿Esto qué es? Es dejar de lado el pecado, ¿sí? Claro, uno siempre tiene la tendencia de volver a aferrarse al pecado y, como dice Romanos 8, incluso presentar los miembros, ¿sí?, como instrumentos de iniquidad al pecado, pero nosotros entramos en una batalla para que eso no suceda, ¿sí? Y la salvación empieza a movernos a esto, a tratar de dejar de lado el pecado. Leemos en 1 Pedro 1,
Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Hoy somos salvos. Los deseos que estaban cuando éramos inconversos, debemos dejarlo de lado, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Pues escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces ahora, la salvación empieza a tener un efecto de buscar la santidad, de dejar de lado el pecado. Yo los invito a que vayamos a Filipenses 2. En Filipenses 2 leemos un pasaje archiconocido popularmente que lo utilizamos en la cena a partir del versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir? El cual siendo en forma de Dios, Cristo, que era Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y leemos ahora en el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. Bien, hagamos un paréntesis acá. Cuando vemos este pasaje, es un pasaje que suele tomarse mal, porque claro, ¿qué dice? Ocupaos en vuestra salvación. Algunas denominaciones, algunas líneas de pensamiento dicen, claro, se pierde la salvación. Ya lo probamos, no se pierde la salvación, pero algunos agarran este pasaje que dice ocupaos de vuestra salvación para decir, claro, como la perdés, tenés que ocuparte de mantenerla, ¿sí? Entonces la perdés, trabajá en recuperarla, y la volvés a perder y trabajás otra vez en recuperarla. Eso no es una condición para nosotros. Si empezamos a leer el pasaje, el mismo pasaje nos enseña a desentrañar esto. La salvación, como vimos al principio, no la perdemos nunca. Nada nos va a arrebatar de la mano de Dios, nada nos va a separar del amor de Dios. La salvación, indeleble, permanente. Pero nos dice el pasaje, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Realmente prestemos atención a esto, ¿sí? Y tenemos que trabajar en esto que nos llama la palabra, tenemos que trabajar con seriedad y darle realmente el peso que esto requiere. ¿Estamos hablando de qué? De la santificación, de mantenernos lejos del pecado. ¿Qué dice? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y contienda para que seáis irreprensibles y sencillos. Esto es lo que buscamos. Ser creyentes, ser hijos de Dios, ser personas que tomaron la salvación de Dios. Buscamos ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Algo que muchas veces mencionamos, que incluso hasta desde el púlpito se dice, es, claro, es muy difícil no pecar. Y más tarde o más temprano la carne, el viejo hombre nos arrastra, esclavos, a caer en el pecado. Y claro, con eso nos volvemos laxos, ¿no? Como decimos, bueno, voy a tratar de no pecar, ¿no? Pero bueno, ¿y si caigo? ¿No? Y bueno, hoy fue más fuerte que yo y caí en el pecado. Vi lo que no tenía que ver, hice lo que no tenía que hacer, fui a donde no tenía que ir, me junté con quien no me tenía que juntar. Porque bueno, porque es así, porque la salvación de Dios es muy efectiva, pero no tan efectiva como para que yo me doblegue y realmente deje de lado el pecado. Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer. ¿Le estamos dando atención a Dios? ¿Estamos haciendo lo que Dios nos manda? ¿Estamos buscando esta efectividad que es real en Dios para poder dejar el pecado?
Versículo 15, para que seáis irreprensibles, esto es efectivo en nosotros. Hacer la voluntad de Dios, seguirlo a Dios, es realmente efectivo. Hacerle caso a su palabra puede hacer que dejemos el pecado. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha. Claro, dejar de pecar absolutamente capaz que sería imposible, ¿sí? Pero en el Señor podemos acercarnos cada vez más. Podemos ir purgando el pecado e ir dejándolo de lado permanentemente y cada vez más cosas y acercándonos más a esta idea de sin mancha. A mí siempre me llama la atención Job. ¿Qué le decía Dios a Satanás? ¿Lo viste a Job? Varón perfecto. Uy, lo que sería conocerlo a Job. Le digo, cuando estemos en el cielo tenemos que ir a escuchar. A ver, Job, contame, ¿qué hacías? ¿Cómo eras? ¿Cuál era tu conducta? Sí, algo vemos en la palabra. Pero qué impresionante que Dios diga de un hombre un varón perfecto. Claro, yo creo que Job no era una persona que no pecaba, pero trabajaba permanentemente en su santificación, tanto que hasta en la santificación de sus mismos hijos trabajaba. Dice que permanentemente, diariamente hacía sacrificios por si ellos habían hecho algo. Así que esto podemos avanzar y yo quisiera que no nos detenga el pensamiento de decir, no puedo contra este pecado, no lo puedo dejar de lado. Realmente, ahora vamos a ver el final de nuestro mensaje, en que Cristo es efectivo en nuestra vida. Cristo puede desarrollar su obra una vez que somos salvos, puede hacer que dejemos el pecado. No nos comamos ese verso de, y bueno, y si terminás cayendo, está bien, todos caemos, todos lo hacemos, a todos nos pasa. Engaño satánico. Según la palabra vamos a ver que podemos ser victoriosos y exitosos contra el pecado. Y vamos a nuestro último punto. Vimos la seguridad, nuestra salvación es segura. Vimos la certidumbre, nosotros podemos sentirla y verla tangible a la salvación en nosotros. ¿Sí? Vimos la perseverancia de Dios y ahora vamos a ver la perseverancia que nosotros tenemos que tener en la salvación y ahora vamos a ver la preservación de Dios. ¿Sí? Y lo vamos a ver muy rápidamente a la luz de 3 pasajes. En Hebreos 2:18 leemos, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, quien Cristo padeció aquí en la tierra siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esto es muy interesante. Cristo tiene un poder efectivo en nosotros. Lo hemos analizado muchas veces al poder. Hemos visto lo que en la Biblia es la idea de la operación de Dios en nosotros, que habla de un poder que puede llegar a los resultados. Un poder que es efectivo, no que es muy poderoso y claro, puedo tener mucho poder, pero a veces funciona, a veces no funciona. No, es un poder efectivo, un poder que trae resultados, un poder que trae cambios. Él, Cristo, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En esto solemos caer. Y quiero hacer, tentación. Cristo es poderoso para socorrernos. Cristo es poderoso para que salgamos de esa situación de tentación y que no nos dobleguemos ante ella y que salgamos victoriosos de la tentación, que la dejemos de lado. Segunda Pedro 2:9, suma más. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Esto está bárbaro, ¿sí? Tiene poder y el Señor sabe el camino para salir. El Señor nos puede brindar el camino para que dejemos de lado el error. Otra vez, y a veces puedo, a veces no puedo. Basta de comernos el verso. Basta de caer en esa mentira de que es inevitable no pecar. Yo sé que sí, que es muy difícil, pero con el tiempo, con la asistencia de Cristo, al pecado lo podemos doblegar. Leamos el capítulo 8 de Romanos si queremos sacarnos algunas dudas, pero podemos ver la efectividad del poder de Dios. Judas 1:24 y terminamos con esto. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, el único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Es poderoso para guardarnos sin caída. ¿Sí? El pecado es una realidad. El mundo es real y permanentemente nos atrae. Nuestra carne es bravísima.
pero en el Señor podemos tener éxito. Podemos cambiar conductas desastrosas en nuestra vida. Incluso una vez que empezamos a dejar las más groseras, las más grandes de nuestra vida, podemos ir a los pequeños pliegues, decía Alonso. Podemos ir purgando hasta esas pequeñas cosas que nos van quedando, esas cosas de carácter, esos pequeños hábitos, y prosperar hacia una vida de pureza real. ¿Oramos? Padre nuestro y Dios nuestro, te damos gracias por la salvación, Padre. Gracias porque es una salvación segura en ti, Padre, en Cristo. Te damos gracias porque podemos sentirlo así también, podemos vivir sabiendo de que esa salvación es real en nosotros. Ayúdanos, Padre, a poder dejar de lado el pecado y prosperar a la santificación. Ayúdanos, Señor, a poder abocarnos a tu palabra, a la oración y de dar toda la guía a tu Espíritu. Te rogamos, Padre, en nombre de Cristo. Amén.